Creo que nadie, ninguno de los que estamos acá, duda de la magnitud de nuestro Dios. Y por algo estás acá, porque si no creyeras en la inmensidad de nuestro Dios, una inmensidad que no hay manera de que nosotros podamos medirla, no hay forma de medir a Dios. Y estoy seguro que todos ustedes coinciden en esa magnitud. Y en función de eso pensaba lo que a veces entra en la cabecita del hombre, ¿no? Esto de tremendo Dios y nosotros creer que podemos tener algún tipo de participación en el Dios que nos sale al encuentro. ¿Y por qué les digo esto? Utópicamente, hombres y mujeres a lo largo de la historia han hablado, han pensado, han hasta creído, declarado, profetizado, enseñado que el hombre tiene alguna posibilidad de buscar a Dios y encontrarlo. El hombre tiene cero posibilidad de encontrar a Dios cuando lo busca. Dios decide encontrar al hombre. Dios decidió encontrar al hombre. Dios decidió que el hombre sea participante de su propósito eterno. No es el hombre que tiene la posibilidad de buscar a Dios, sino que es Dios quien le salió al encuentro al hombre. En el Antiguo Testamento, ustedes me van a decir, sí, pero la Biblia dice que buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Sí, es verdad, Isaías lo decía, pero en el Antiguo Testamento, a partir de la cruz, el hombre, y eso era para un arrepentimiento a una nación que tenían que hacer esfuerzos por tratar de llegar a Dios. Ahora, a partir de la cruz, el hombre no tiene necesidad de buscar a Dios. Es Dios quien lo encuentra al hombre y el hombre empieza a caminar en lo que Dios empieza a hablarle. Es utópico pensar que yo con mis fuerzas puedo acercarme a Dios. Eso lo hicieron personas en la antigüedad y construyeron algo que se llamó Torre de Babel. ¿Cuántos recuerdan eso? Y a partir de ahí se construyen las religiones. ¿Cómo se construyen las religiones? Los hombres buscando ligarse ellos con Dios. Y a partir de ahí empieza todo un proceso y los 10, 15, 150 pasos para estar más cerca de Dios. Y ahí empieza el hombre a discriminar y a separar los que están más cerca de Dios de los que están más lejos de Dios. ¿Nunca le dijiste a alguien, ahora no, vos no, porque vos la tenés clara, pero nunca le dijiste a alguien, vos que estás más cerquita de Dios, pedile por mí? ¿Sí? Yo sabés la cantidad de veces que recibo esos pedidos y capaz que estoy más cerquita porque estoy arriba de una plataforma, 30 centímetros más alto que vos. Pero, amados, a partir de la cruz, a partir de que se inauguró el nuevo pacto, todos los hombres tienen acceso a Dios, pero no porque decidan buscarlo, sino porque Dios decidió encontrarlos. De hecho, el Señor Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los puse para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. O sea que el Señor dejó claras y establecidas las pautas a partir de que Él apareció en la historia. Dios siempre estuvo en la historia, pero ante los ojos de los hombres, el Hijo, que es la palabra de Dios, dice que en los postreros días Él hablaría por el Hijo, que es la palabra de Dios, marcó la pauta, marcó la cancha. Hasta acá buscaron ustedes y la verdad no encontraron mucho porque es imposible encontrarme. Dios siempre estuvo escondido de alguna manera para que el hombre no lo pueda encontrar por sus propios medios. ¿Por qué? Porque iba a venir aquel que iba a hacer que el hombre conozca a Dios. Por eso dice, en aquel tiempo nadie te va a decir, nadie le dirá al otro, conoce al Señor, sino que todos me conocerán. ¿Y cómo es que todos lo conocemos? Porque Él se da a conocer a través de Cristo. O sea, a lo largo de la historia, ¿cómo comienzan o han comenzado las religiones? Con una persona que dijo, voy a buscar a Dios. Y Dios no necesita ser buscado, sino que Dios necesita ser oído. Cuando Dios es oído, Dios es encontrado. Ahí es la conjunción. Dios diciendo, acá estoy, y yo diciendo, oh, te estuve buscando. Pero la realidad es que el hombre no puede determinar encontrar a Dios por sí mismo, sino que es Dios quien manifiesta
todo su ser para que el hombre lo encuentre. Yo sé que estoy derribando, arrancamos bárbaro, arrancamos derribando un patrón de pensamiento. ¿Cuánto tenían ese patrón de pensamiento? Y es más, ¿a cuánto le dijeron, hermano, te va mal, busca a Dios? ¿Sí? A ver, levante la mano. Ahora no se hagan sí, no, nosotros estamos superados, somos del nuevo pacto. No. ¿A cuánta gente le dijiste? Anda a la iglesia porque ahí vas a encontrar a Dios. ¿Sí? Y después tenemos toda la sanata evangélica, hay que ponerse las pilas con Dios. Amado, ¿qué te quiero decir? Si vos hoy estás acá es porque Dios te encontró, no porque vos lo viniste a buscar. Porque antes de que vos pienses en encontrarlo, Él ya te había encontrado. Simplemente tenía que producirse un impacto, algo en tu vida o en la mía, para que en algún momento de la historia, decidamos oírlo. Pero ese ya es otro tema. No significa que yo puedo hacer que Dios me oiga. Él se deja, me pone sus oídos en mí para que yo lo pueda oír. Así que con esto, ¿qué te quiero decir? Que cada nacimiento en la tierra no fue una decisión de los padres de nadie, sino que cada nacimiento en la tierra fue perfectamente planificado por Dios. Y vos me decís, ya lo sé, y yo te digo, está bien que lo sepas, pero es bueno que lo vivas. Porque muchas personas cuando les va mal suelen decir, ¿para qué habré nacido? ¿Para qué estaré aquí? Y así empiezan los traumas de la vida en muchas personas. Pero, amada familia, quiero decirles que ustedes y yo estamos en esta tierra porque había una línea de tiempo. ¿Todos tienen claro lo que es una línea de tiempo? ¿Sí? Si no lo tienen en claro, hubo un proceso histórico, un tiempo de la historia que determinó que cada uno de nosotros vayamos cayendo en esa línea histórica como fichitas. ¿Cuántos jugaron al jueguito ese del sapo? ¿Viste que le caen las fichitas? Bueno, así fuimos entrando nosotros dentro de la planificación de Dios para nacer en la tierra. Nosotros hemos nacido, cada uno de nosotros, porque Dios así lo quiso, Dios así lo determinó. Así que si alguien algún día te dijo, ¿para qué te traje a este mundo? Entender esto automáticamente borra con ese pasado traumático. Saca de tu mente esa palabra perversa que quizás alguien te dijo. ¿Para qué viniste? ¿Para qué habrás nacido? Si no hubieras nacido vos, yo estaría mejor. Mi familia estaría bien si vos no estarías en ella. Amado familia, amados, quiero decirles que entender que nuestro nacimiento fue perfectamente planificado por Dios, borra automáticamente todo conflicto y todo trauma que cualquier obra de las tinieblas ha querido producir con palabras dichas por hombres. Ahora, en esa línea fuimos aterrizando a medida que Dios lo iba planificando. Algunos llegaron aterrizando y otros, pero llegaste. Algunos, bueno, ahí voy, y otro, acá estoy yo. Pero lo importante es que apareciste en esta línea de tiempo. Ahora, mientras vamos caminando en esa línea de tiempo histórica que fue nuestra aparición en la tierra, ¿sí? ¿Conocés gente que apareció así como que hasta despeinado llegó a la tierra? En esa línea de tiempo estaba previsto por Dios que en algún momento de la historia nos encontremos con su palabra. Por eso lo que te decía al comienzo. Nosotros no conocimos a Dios por intencionalidad nuestra. Fue una decisión de Dios que nosotros lo conozcamos, porque Él había, número uno, decidido que vengamos a la tierra. Y número dos, cuando estábamos acá, Él ya tenía previsto, Él ya tenía planificado que en algún momento nos íbamos a encontrar con su palabra. Y a partir de ese momento, hubo un momento bisagra en nuestra vida. Algunos, cuando la palabra de Dios apareció, cuando Cristo se dio a conocer de una manera u otra, automáticamente dijeron, acá estoy, sí Señor, y empezaron a caminar. Y otros dijeron, más tarde. Y otros volvió el Señor, más tarde. Y acá estamos, siguiendo con el más tarde, pero eso es para otra prédica. Amados, el Señor apareció
Y a partir de ese momento fue bisagra, porque si Él apareció y yo dije automáticamente sí, empecé a caminar en lo que se llama propósito eterno de Dios. Dios, cuando aparece y una persona dice que sí, acepta la convocatoria, automáticamente esa persona empieza un proceso de transformarse en eterno. Lo es a partir de ese momento, pero empieza a eternizarse cada día más. O sea que para vivir la eternidad no necesitamos irnos de este mundo. La eternidad la empezamos a vivir a partir del momento en el cual Dios nos salió al encuentro a través de su palabra y nosotros aceptamos vivir bajo el gobierno de esa palabra. Pero ¿qué pasó si en ese momento no acepté? Bueno, qué bueno que después pude volver a oír, porque por decisión de Dios es tan terco como vos y yo. Es perseverante. Y cuando Dios es perseverante, o sea, no hay nadie más perseverante que Dios, quiero decírtelo, no sé si te diste cuenta. Cuando vos querés perseverar en el error, viene Dios y te dice, no, yo persevero en mi bondad, yo persevero en mi justicia, yo persevero en todo mi ser, en toda mi santidad. Por más que vos quieras perseverar en el error, yo voy a perseverar en mí. ¿Y sabés qué? Soy Dios, no me vas a ganar. Y Dios persevera, y perseveró de tal manera que en algún otro momento de la historia volvimos a tener esa oportunidad de oír su palabra. Y desde donde dejamos, recomenzar el proceso de transformación que se empezó a producir en ese momento. Y hay personas que dicen, pero me hubiera en ese momento. Bueno, no pasó. No pasó. ¿Alguien se arrepintió en algún momento de oír y desoír? ¿Sí? Como que te pusiste los oídos y te los sacaste. Bueno, ya está, no pasó. Y hay dos cosas de las que tenemos que salir. La primera es de la culpa. ¿Por qué no habré escuchado el Evangelio antes? Automáticamente eso nos retrasa, nos deja estancados en un momento de nuestra historia, en un momento terrenal. Pero del otro lugar del que tenemos que salir es de esa costumbre humana de todo humanizarlo. Entonces, bueno, pero si no, no hubiera vivido todas las cosas que viví, que me fortalecieron y me hicieron más fuerte. Y yo quiero decirte que no te hicieron más fuerte, te hicieron más arrogante, porque todo lo que nosotros superamos sin Dios nos transforma en más arrogante, no en más fuerte. Pero qué bueno que es el Señor, que al continuar el proceso empieza nuevamente a trabajar en que ese corazón que se hizo arrogante se ablande y vuelva a vivir conforme a lo que Él ya había diseñado. Así que mira a alguno, decirle, qué bueno que Dios nuevamente te encontró. Ahora, cuando nosotros comenzamos a profundizar en el conocimiento de esa palabra que nos salió al encuentro, quiero recordarles algo a los que ya lo saben e informárselo a los que no lo saben. La palabra de Dios es Cristo. No hay otra palabra de Dios además de Cristo. El gran problema de las religiones es que le buscan la vuelta a algo más que a Cristo para oír a Dios. Y Dios decidió hablar por Cristo. Hebreos es claro. Él en estos tiempos decidió hablar por el Hijo. Y el Hijo es Cristo, ¿sí? Entonces, cuando Él decidió hablar, cuando Él empezó a hablar Cristo en nosotros, cuando Dios habla a Cristo, lo que hace es formar a Cristo en nosotros. Yo oigo Cristo, no oigo palabra, aunque sí es palabra, pero es Cristo. Porque la palabra de Dios no es otra cosa que no sea Cristo. Pero la Biblia es parte de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es Cristo. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Salvo que vos tengas la ilusión de que en el cielo haya papel, la Biblia en el cielo no va a estar. O sea que si todo pasará, mas mi palabra no pasará, no debe estar hablando de una Biblia. ¿Ustedes qué les parece? Es simple lógica, no es tampoco para que te venga la revelación de la quinta enmienda cristiana. O sea, amados, si nosotros entendemos que la palabra no pasará, entendemos que la palabra es Cristo. Esa es la palabra
que nos salió al encuentro y empieza a convocarnos a profundizar cada día un poco más en el conocimiento de esa palabra, en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para entender el motivo por el cual nosotros aterrizamos en esta tierra. ¿Para qué Dios me sale al encuentro? Primero, para salvarme de mí mismo. Ahora, si llegamos en un ratito, lo vamos a hablar. Y segundo, para que yo empiece a entender para qué me mandó a este mundo, para qué aterricé acá. Quizás no vamos a entender por qué fue. Y eso no hace falta entenderlo, pero sí entender el caminar, el cuál es la razón por la cual yo existo, para qué fui concebido en esta tierra. De eso se trata el caminar. Y alguno me va a decir, pero yo ya lo sé, y qué bueno que lo sabés, pero el público se renueva. Lo que va a empezar a ocurrir a partir del encuentro es que vamos a entender el aterrizaje. ¿Y para qué aterrizamos? Aterrizamos para ser un instrumento que dé a conocer el propósito eterno de Dios en la tierra. Vos no vivís, ni yo, para otra cosa que no sea para dar a conocer el propósito eterno de Dios. Dios, en su inmenso amor, nos hizo participantes de su naturaleza para que podamos conocer y dar a conocer el propósito por el cual Él existe. Esto, o entender esto, lo primero que nos va a producir es descanso. Porque vas a poder reposar ¿en qué? En saber que todo lo necesario para que ese propósito eterno se dé a conocer, se va a materializar, aparecerá delante tuyo. Y todo lo no necesario, qué bueno que se vaya, porque será peso innecesario para que yo viva para lo que fui creado. O sea que empiezo a descansar, porque empiezo a entender que el propósito eterno de Dios no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Y llevarlo a la práctica también tiene que ver con Él. Es su espíritu el que me hace ser un instrumento eficaz para que eso que Él diseñó, que se conozca, yo lo pueda dar a conocer. No es con mis esfuerzos que lo voy a lograr. Solamente, el único esfuerzo es callar las voces internas que me dicen que yo puedo hacer otra cosa aparte de vivir para lo que Dios me creó. Ese es el único esfuerzo. Todo lo demás está suministrado por el Espíritu. Y si es algo material, se va a aparecer delante mío. No hay nada que pueda detener el propósito eterno de Dios en la tierra. Y si yo estoy subido a eso, amada familia, quiero decirles que todo lo que sea necesario para que eso se dé a conocer será administrado por Dios para suministrármelo en el momento preciso, en el momento indicado. Y hay algo que tengo que entender. El proceso de entendimiento no es de un día para otro. Y no lo voy a poder lograr por mis propios medios. El proceso de entendimiento para qué estoy en esta tierra y cómo llevarlo a cabo, esto es pura y exclusiva obra del Espíritu de Dios. Quiero decirte que aquello para lo que fuimos creados es mucho más grande que nosotros mismos. O sea, lo que Dios diseñó, que es para lo que nos creó, es más grande, nos excede, nos supera. No hay manera de que yo pueda evaluar los costos de llegar o de manifestar aquello para lo cual Dios me puso acá. O sea, eso es puro y exclusivo misterio de Dios, que se irá revelando a medida que voy transitando. Decile a algunos, si querés, paz, todo lo necesario va a aparecer. Esa es la certeza que tenemos en el Señor. Todo lo necesario, mientras yo oigo su voz, va a aparecer. Así que no hagas ayuno para que las cosas que tienen que manifestarse se manifiesten.
No hagas ayunos que no te mandan a hacer. No hagas oraciones que no te mandan a hacer. Recién lo decíamos, los puse para que vayan y lleven fruto. ¿Qué significa eso? Que vamos a dar a conocer al Señor, vamos a dar a conocer a Cristo. Y a partir de eso, Él nos irá diciendo. Hay algo raro que a mí me pasa con la religión evangélica. Hay alguna terminología que yo no la termino de entender, y si acá hay algún evangélico capaz que me puede ayudar a entenderla en algún momento. Pero yo no entiendo eso de orarle al Espíritu Santo. ¿Alguien lo entiende eso? Vamos a orarle al Espíritu Santo para que haga tal cosa. ¿Sabe por qué no lo entiendo? Capaz que es otra Biblia, pero en la que yo tengo dice que el Espíritu es el que intercede, el Espíritu es el que habla. Y el Espíritu es el que me hace hablar las cosas que el Espíritu necesita que diga. ¿Y esto con qué se une? No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los puse para que vayan y lleven fruto y el fruto permanezca. Y acá viene la unión, para que lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo se los dé. Ahora, el evangélico, que tampoco entiendo, ¿por qué no une la Biblia? ¿Por qué no une los puntos en común? Porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que si yo estoy dando a luz el propósito eterno de Dios, todo lo que le pida al Padre, guiado por el Espíritu, porque acuérdense, ustedes son los pámpanos, yo soy la raíz y yo soy el fruto, dice el Señor. Por el arbolito, ¿qué pasa? La savia, ¿sí? Lo que va a hacer que se dé fruto. Entonces, ¿qué significa todo lo que le pidan al Padre en mi nombre? Todo lo que pase desde la raíz y pase por el árbol para dar fruto, eso es lo que les voy a dar. Por eso es el Espíritu. La raíz es el Espíritu. La raíz es Cristo mismo. Entonces yo hablo lo que del Espíritu tengo que hablar para que se dé a conocer. Y ahí sí, el Padre, todo lo que el Espíritu le pide, obviamente lo va a dar. Porque Dios le pide a Dios. Dios se sustenta a sí mismo. Cristo se sustenta a sí mismo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia para nosotros? Que Dios a sí mismo se da lo mejor. No es que yo tengo que andar buscando lo mejor. Dios a sí mismo se da lo mejor. Y si yo estoy subido a Dios, a lo que Él está manifestando, obviamente, voy a decirlo en argentino, como peludo de regalo, me llevo el premio, porque soy el instrumento para que lo que se tiene que dar a conocer se da a conocer. El Padre ora al Hijo, el Hijo ora al Padre a través mío, y el Hijo le suministra al Padre. Y como yo estoy en el medio, la ligo de rebote. Vieron que la hacemos espiritual, la hacemos pedagógica, la hacemos argentina, pero de alguna manera vamos a tener que entender cómo se ora en el Espíritu. Porque nosotros tenemos una naturaleza de realeza, no tenemos una naturaleza de mendigos. Y a veces hacemos oraciones de mendigos. Ay, Padre, por favor, si vos me ves capaz de... No, Dios dice, no te entiendo. ¡Ay, Señor! Y ahí yo he visto, he estado en oraciones. Algunos tuvieron esas reuniones de oración. ¡Señor! Y Dios dice, no soy sordo. ¡Ay, Dios no me oye! ¡Vamos a las lenguas! ¡Pará! Y ahí le hacemos pantalla al Señor. ¡Señor! No le grité al Señor, no hay sordo. Escucha todas las oraciones, pero no responde todas. Y alguien te lo tenía que decir y acá estoy. Lo he dicho y lo reitero. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Nunca dice te voy a responder lo que vos quieras. Dice yo te responderé. Y el te responderé es un formato que yo me reservo a mí mismo. O sea que vas a recibir aquello que el Espíritu ya determinó que tengas que recibir. Porque yo me sustento a mí mismo, dice el Señor. Decí conmigo, tengo posición de realeza. No puedo ser un mendigo. No puedo ser un mendigo. Dios no necesita mendigos. Dios necesita personas que asuman su posición, que asuman su entendimiento de lo que son en la tierra. Dios no te necesita buscándolo como alguien a quien
a quien le debemos algo. Oh Señor, tú sabes con todas las cosas que yo hago mal. Y encima le mandamos el tú. Y Dios dice, sos más argentino que el mate. Y me habla de tú. Algún día se me dará el sueño de crear canciones argentinas para cantar. No para adorar, porque adorar no tiene nada que ver con cantar. Vos podés ser un queso cantando y ser un excelente adorador. O podés tener Celine Dion y ahí la tenés. Que yo sepa, no es adoradora. Amados, adorar a Dios es oír al Espíritu y ejecutar los mandamientos que el Espíritu te envía a ejecutar. Eso es adorar a Dios. Adorar a Dios es que si el Espíritu habla, yo lo escucho, la carne se quema porque no quiere efectivizar lo que Dios le está diciendo, y cuando la carne se quema sube olor fragante y estoy adorando al Padre. Aunque tengas 2 cadenas y la sucede en pandereta como Pablo y Silas en una cárcel. Pero ¿por qué somos adoradores? Y porque tenemos una genética de adoración, y esa genética de adoración adora al Rey que nos puso en esta tierra para manifestar su reinado. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a hablar durante la próxima media hora cómo esta posición real va a ir siendo cada vez más efectiva mientras Cristo va siendo cada día más clarificado en nosotros. Primera de Corintios 15, entre el 43 en adelante. Dice, lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Esto es lo que estábamos hablando recién, la carne quemada. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. Paréntesis. ¿Se acuerdan cómo comenzamos? Vos llegaste a esta tierra en un cuerpo natural y la palabra de Dios te salió al encuentro para transformarte en espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, o sea, el del polvo de la tierra, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. No está hablando de Fernando hombre, está hablando de un cuerpo de hombre y está hablando de un cuerpo celestial. Porque Dios divide la historia de las personas en dos. No vos y yo antes de Cristo y vos y yo después de Cristo. Es vos y yo en el cuerpo de pecado, o sea, en Adán, y vos y yo a partir de que la palabra nos salió al encuentro en el cuerpo de Cristo, o sea, en su iglesia. Esa es la división que hace Dios. Cada uno en su lugar. Y Dios no tiene conflicto con esto. Dice, aquel hombre terrenal, de la imagen de aquel hombre terrenal llevaremos, y también la imagen del celestial. Esta es buenísima la noticia, porque vamos a transmitir y retransmitir la palabra de Dios, vamos a transmitir y retransmitir la imagen de Cristo en la tierra. Para eso te salió Dios al encuentro, para eso la palabra vino a tu vida. Cuando las personas te dicen, no, pero te falta un encuentro con Dios, desde el primer momento que la palabra de Dios llegó a tu vida, tuviste un encuentro con Dios. Porque el encuentro con Dios se da a través del Hijo. Y el Hijo decidió. Vos fíjate cómo Dios en su magnánimo amor, en su tremendo amor, nos salió al encuentro y depositó en nosotros la posibilidad
de empezar a ser eternos y de transmitir y retransmitir esa imagen eterna. Ahora, tanto un hombre como el otro hombre tienen diferentes sistemas jurídicos en los cuales se posicionan. Pero vamos a dejar un ratito el celestial de lado, aunque somos todos celestiales. Mira alguno de tu lado y decirle, qué linda cara de celestial que tenés. Pareces crema del cielo, decirle así. Y vámonos un ratito a hablar de la mala noticia, del hombre terrenal, del cuerpo de pecado, como Romanos lo define en el capítulo 6, que es el cuerpo de Adán. En este cuerpo de pecado, que es el sistema mundial, todo lo que está debajo del sol está gobernado por el cuerpo de pecado. Mirá qué gordito que es el cuerpo de pecado. Todo está gobernado por el cuerpo de pecado debajo del cielo. No del cielo celeste, sino del cielo que es Cristo. Entendiendo esto, vamos a empezar a entender algunas cosas que le pasan a las personas. ¿Nunca te pasó decir por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas? Vos decís, mirá, como la pegó, es un desastre en su vida. Y yo que trato de ser ordenadito, mirá cómo me va. ¿Viste? Yo sé que ustedes no, porque ya pasaron esa etapa de inmadurez, pero hay gente que sigue pensando en eso. ¿Por qué al bueno le va bien y al malo, al bueno le va mal y al malo le va bien? Por una sencilla razón. En este cuerpo, tanto el bueno y el malo están gobernados bajo el mismo sistema jurídico. Hay un sistema legal que gobierna al bueno y que gobierna al malo. Lo bueno y lo malo pertenecen a la misma moneda. Lo bueno y lo malo pertenecen al mismo árbol. Lo bueno y lo malo están gobernados por las mismas leyes. Aunque a veces el bueno parece que es mejor que el malo, pero desde la perspectiva divina, el bueno y el malo son parte del mismo árbol, de la misma moneda, de la misma especie, una especie animal. ¿Sí? ¿Cómo llama la Escritura a quienes viven en el cuerpo de pecado? Animales. ¿Por qué? Porque son totalmente manipulables. ¿Cuántos saben que los animales son manipulables? Los animales los podés llevar a donde vos quieras, de la manera que vos quieras, entrenándolos bien. Por eso, mirá al de al lado y decirle, vos no sos una oveja. Ese es el cuerpo de pecado. Vos no sos parte de un sistema religioso, por eso no sos una oveja. Vos sos un santo redimido por la sangre de Cristo. Tenés linaje real en tus venas. ¿Cuántos saben que las ovejas no pueden ser reina? Ni rey tampoco. ¿Lo saben eso? Sí, todos somos ovejas del Señor, pero desde un punto de vista de que es el gran pastor. No desde el punto de vista, desde que vos sos oveja de un rebaño de alguien en esta tierra. Amado, el que a mí me venga un día y me diga, ay, yo soy la ovejita de Ajé. No, amado. Salvo que venga lleno de lana y que te podamos esquilar, olvídate. Sabía que a las ovejas se las esquila, ¿no? ¿Cuántos fueron esquilados en la religión? ¿Viste? Ahí tenés la prueba de que en este cuerpo siempre vamos a vivir como animales. Por eso cuando decimos, mirá el animal lo que hizo, y vos te decís, ay, yo también. Si lo bueno no se lo entregamos a Dios, si lo bueno que vivimos acá no lo pasamos por la cruz y lo transformamos en carne quemada para que sea olor fragante al Padre, si esto bueno no lo transformamos, no lo pasamos por la cruz, yo quiero decirte que lo malo se lo va a comer. Y ahí te empiezo a explicar por qué a las personas buenas le pasan cosas malas. Porque todo lo bueno que somos, Dios necesita que lo crucifiquemos
para poder ser parte de este cuerpo celestial. La cruz no nos convoca a que Dios me dé un milagro, la cruz nos convoca, y qué bueno que Dios permita que accedas a milagros, me encanta, pero la cruz nos convoca a dejar lo malo, pero también lo bueno. Si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué todos están contra mí si yo soy bueno? Justamente porque lo bueno tuyo está siendo absorbido y comido por lo malo. Decí conmigo si querés, lo bueno y lo malo son de la misma moneda. Amados, bueno y malo son producto del mismo árbol, y todo eso pasó al hombre natural, o sea, al hombre animal, cuando Adán comió del fruto que no debía comer. A partir de ahí, ese fruto le transmitió al hombre todo lo bueno y todo lo malo. Entonces el hombre empezó a categorizar. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y la religión ayudó, porque hay muchos conceptos religiosos que son buenos. Buscar a Dios. ¿Quién puede decir que decirle a alguien tenés que buscar a Dios es malo? Pero no es legal. Es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente, así que no es legal. Está dentro del plano de la ilegalidad. Yo solamente soy encontrado por Dios. Aun cuando oro, soy encontrado por Dios, porque la necesidad de orar siempre la pone el Espíritu. La necesidad de congregarme la pone el Espíritu. La necesidad de sembrar la pone el Espíritu. La necesidad de estar en comunión con los hermanos la pone el Espíritu. Si esa necesidad no está, es que yo tengo que evaluar si todavía no hay un bichito religioso en mí que lo que hace es provocar que yo tenga más religión de la buena que espíritu vivificante. ¿Saben ustedes que, y si no lo saben se los transmito, la religión siempre da a luz al hombre terrenal? La religión tiene la vista corta, llega hasta el terrenal. No puede dar a conocer a Cristo el sistema religioso. Por eso no se trata de ser bueno o malo, se trata de entender que ser bueno o malo me hacen vivir bajo el mismo sistema jurídico y que todo lo bueno que no entrego será comido, absorbido por lo malo. Por eso es el mundo que tenemos. Por eso a la iglesia o a las congregaciones suelen afectarle los problemas, los mismos problemas que tiene todo el mundo. Vos nunca te dijiste, pero si yo voy a la iglesia, hago esto, encima voy a la iglesia. Pero yo estoy allá, voy, hago esto, hago aquello, lo otro, y me pasa lo mismo que al vecino. O vivo igual que el vecino. Mientras el vecino no sea brujo, eso no sería un problema, ¿sí? El tema es que vivas igual que el brujo, ya es otra cosa. Amados, bueno y malo son producto del mismo árbol, y ese árbol es, o del fruto del mismo árbol. Y eso solamente puede ser absorbido por el hombre formado. El hombre formado del polvo de la tierra y que permanece en esa formación siempre va a vivir vacilando entre lo bueno y entre lo malo. A eso el Señor le llama, a lo bueno del hombre en el cuerpo de pecado, el Señor lo describe como autojusticia. Y en la Escritura dice que las justicias de los hombres para Dios son abominación. Porque el hombre bueno y el hombre malo tienden a autojustificarse habitualmente. El hombre eterno, quien está bajo un sistema de eternidad, nunca se autojustifica. Siempre da a conocer la justicia de Dios. Lo que Dios dice es en el sí y en el amén. Desde que Adán comió del árbol, el hombre exporta cosas buenas y cosas malas.
Desde que Adán comió, el hombre es un exportador de cosas buenas y malas. El problema es cuando las buenas dice que son parte de lo que Dios le envió a hacer. Termina contaminando, creyendo que está haciendo una tarea para el Señor. Por eso, amada familia, si alguno de nosotros en este lugar está haciendo cosas buenas, asegúrese de que no lo sean, asegúrese de que sean eternas. Cada predicación pasa por 2 filtros. El primero es el de la oración y el segundo es el de renunciar a ellas. Para que no hacer predicaciones buenas, sino que sea una porción de lo eterno lo que podamos compartir. Nosotros podemos traer a la tierra el bueno o el malo, pero Dios nos convocó a traer el eterno. Y con esto que te digo, nosotros podemos traer el cielo a la tierra o podemos traer el infierno. Porque todo lo que pasa en el malo es traer el infierno a la tierra. No te tengo que contar cómo está el mundo. Eso es porque el hombre se dedicó a traer lo bueno y lo malo y se olvidó de lo eterno. Traer el cielo o el infierno a la tierra dependerá de la palabra que decido oír y a la que decida someterme. Dependerá de lo que oigo y de lo que implemento con lo que oigo. Entonces acá no es tan inocente oír por oír, porque no toda escritura y no toda palabra de púlpito es palabra de Dios. Y esto no estoy descalificando a nadie, sino que yo también me meto en la bolsa. No toda palabra leída en una Biblia es palabra de Dios para hoy. Y recién decíamos, todo lo que Dios no habla hoy es ilegal. Está en el terreno de lo vencido. Por eso, amada familia, yo necesito determinar qué voy a oír y qué voy a obedecer. Es más, podría parar acá y nos vamos a poner a orar y Señor, mostrame a qué estoy oyendo y a quién estoy obedeciendo. Hoy sería un final diferente, así, medio abrupto, como el aterrizaje. Porque necesitamos definir qué voy a oír y qué voy a obedecer. Y el Espíritu es el más interesado en escanearme, en que yo pueda dar a conocer primero a Él lo que de verdad hay en mi corazón. Yo necesito, dice la Escritura, que la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. Pero Dios no anda chusmeando y que a mí me va a decir lo que le pasa a Nahuel o a Selva lo que le pasa a Sergio. No, no va a hacer eso. Para que pase eso tiene que ser alguien que ya no escuchó, le dieron en la nuca, le pegaron así, hermano, despertate, y no quiso, y por soberbia siguió adelante. Pero no es el caso entre nosotros. Sí tenemos que saber que el Espíritu, al primer lugar que va a tratar de que yo oiga cuáles son las verdaderas intenciones de mi corazón, es a mí mismo. Yo tengo que definir cuáles son las intenciones del corazón. Yo tengo que entender que Dios me encontró y me puso en esta tierra específicamente para darlo a conocer. Si las intenciones de mi corazón son otras, le tengo que pedir al Espíritu que claramente me las notifique. Porque si no está esa intencionalidad en el corazón, todo lo que emprenda va a ser parte del árbol de lo bueno y de lo malo. Pero no voy a dar a conocer lo eterno por más iglesia evangélica en la que me congregue. Por más estudios bíblicos que tenga, por más micrófono que sepa usar, por más música que haga, por más cámara que utilice, amados, tenemos que procurar algo. Dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado. ¿Pero aprobado para qué?
Aprobado para salvación, no, porque ese es Dios. Es cuando yo me puedo presentar ante Dios. Cuando Dios me llama. Yo no me puedo presentar. Hola Señor, vengo a decirte que estoy aprobado. ¿Alguien en su sano juicio iría a la facultad, los que están en el colegio, y le iría a decir a un profesor, ¿cómo estás? Como me estudié todo el manual, hoy me tomás el examen? ¿Alguien en su sano juicio lo haría? Bueno, entonces tenemos que ver qué juicio está manejando la iglesia últimamente, porque muchos se van a presentar ante Dios para decirle todo lo que Dios tiene que hacer con ellos. Señor, yo ya hice bien esto, yo ya hice bien aquello, yo ya hice bien el otro, y aquello lo estoy realizando bien, y hago aquello y hago lo otro, acá estoy, para que me apruebes. Y Dios dice, ¿quién te llamó? Porque el proceso de aprobación no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con Dios. ¿Y Dios para qué aprueba? ¿Para dar a conocer el terrenal o para dar a conocer el celestial? Cuando Dios llama a la prueba, por eso las pruebas no es algo que se nos pueda ocurrir a nosotros llamarle prueba. Le decimos prueba a cada cosa a nosotros. Si te pones a analizar, le hemos dicho prueba a cada cosa. Dios nunca te va a dar una prueba que no te haya mandado a estudiar primero. Las pruebas son el final de un proceso para ir a una promoción. No es algo, ¡ay, el diablo, la prueba del diablo! No, la prueba, el diablo no te puede probar, el diablo te puede tentar, que es otra cosa, pero no probar. Y cuando viene el diablo a tentar, Dios dice, para. Antes de que te venga a tentar, vos estuviste conversando con vos mismo acerca de cómo hacer las cosas de acuerdo a tu manera. Porque yo le dije a Santiago, dice el Señor, al apóstol Santiago, que era mi hermano en la tierra, así te habla el Señor. Y dice, yo le dije que él escriba que nadie es tentado sino de acuerdo a su propia concupiscencia. O sea, yo le dije que escriba eso. O sea, no es que está escrito ahí porque a Santiago se le ocurrió. Yo le mandé a escribir eso. Y de acuerdo, ¿cómo es la propia concupiscencia? ¿De dónde aparece? Del bueno y del malo. Y ahí aparecemos, y bueno, pero con todas las cosas que me pasan en la vida, ¿cómo yo? Señor, vos me entendés, ¿no? Vos me entendés. Bueno, me voy a pecar. Porque Dios me entiende. Y Dios dice, ¿no te das cuenta que estás hablando solo? Yo te mandé a ser loco por el evangelio, no loco a seca. No se trata de que vos te apruebes, dice el Señor, y a mí me lo dice. Se trata de que yo te llame el día del examen y te presentes aprobado ante mí. ¿Y qué es aprobado? ¿Qué continúa diciendo? Que no tiene de qué avergonzarse. Que utiliza bien la palabra de verdad. ¿Qué utiliza? Yo sé la Biblia. No había Biblia, así que no es de eso de lo que está hablando. Es que sabe implementar los mandatos de Dios para el momento que Dios necesita que los implemente. Habla verdad, pero vive verdad. Manifiesta lo que es el celestial. Entonces te apruebo, ¿para qué? Para la gestión, para darme a conocer. No te apruebo para salvación, porque eso ya está. Y acá no empecemos con que la salvación se pierde, no se pierde. Otro día charlamos porque nos vamos a perder si seguimos hablando de eso. 17 siglos hablando de eso, no nos vamos a poner de acuerdo nosotros ahora. Pero sí quiero decirte que sí Dios te va o no a aprobar para gestión de darlo a conocer de la manera que Él necesita darse a conocer. Yo les hago una pregunta, amados, los que están por primera vez, qué bueno que viniste hoy, porque no vas a andar con cuentito evangélico en tu cabeza. Y los que están hace tiempo, yo les hago una pregunta. ¿Alguno, cuando quiere efectivizar algo en función de Dios, llámese servicio, llámese ofrenda, llámese lo que se llama, tiene el sentir del Espíritu de presentarse aprobado adelante de Dios? Porque cada vez que aparece una palabra, es la precuela, es lo que antecede a Dios llamando para una prueba. Todos somos probados en base a la palabra que Dios nos permite oír. Y en base a esa palabra somos probados. Ahora, ¿cuántos de nosotros
a veces decidimos ser aprobados por nuestros propios méritos. Y Dios dice, no es por mérito, es por gracia. Mi aprobación es por gracia. Pero la gracia tiene una ley, porque está la ley de la gracia. No es la gracia y hago lo que quiero. Hay un parámetro y Dios me va a aprobar conforme al parámetro que me permite experimentar. Y ahí es donde entra la madurez. Ahí es donde entra el caminar en Cristo, en madurez, en entendimiento. Yo hablaba con alguien hace unos días y le daba un ejemplo. Los niños cuando nacen no saben leer. ¿Y cómo aprenden? Viendo, comprobando. Hacen ruido, tiran, a ver cuánto tarda en llegar el ruido que hace, ¿sí? Por eso, no tires eso, no, que lo tiene que tirar, es el momento que lo tire, porque tiene que oír. Todos sabemos que los niños no saben leer y empiezan su proceso de caminar. Ahora, los niños hasta determinada edad, paralelamente que no saben leer, tienen un tema en su mente, que es que su cerebro está siendo formado. Entonces no disocian, no saben diferenciar la mentira de la verdad. Un niño ve un dibujito y cree que Superman vuela y que hay hombres que vuelan. ¿Sí? No sé si fuiste niño alguna vez, me miran con una cara como diciendo, nunca quisiste volar como Superman, ¿sí? Y no, viste que no pudiste. Y el que lo intentó, ahí está, todo tirado. O sea, no hay manera de volar. Pero el niño disocia la realidad y lo real lo confunde, cree que lo real es verdad. Me equivoco acá con la maestra, la futura psicóloga. O sea, amados, los niños no saben diferenciar la realidad. Entonces, tenemos dos puntas. El niño no sabe diferenciar la verdad de la mentira y número dos, el niño no sabe leer. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando el niño en Cristo recién comienza sus primeros pasos, le dicen, toma, lee la Biblia. No sabe leerla. Y número dos, no disocia la mentira de la verdad. Y ahí es donde comienzan los famosos, Dios me dijo. Porque el niño empieza a escuchar algo que cree que es verdad y se va a la Biblia que no sabe leer. Y cuando se va a la Biblia que no sabe leer, ¿sabe qué encuentra? 1000 justificativos para que lo que está pensando se comprueba. Porque la Biblia es un libro que se puede usar de 20 millones de maneras y una de ellas es para asesinar gente. Y para perder gente. Entonces el niño hace, oh, tenía razón, Dios me habló. Ese niño empieza a tener en su corazón, el Dios me habló, el Dios me habló. Después empiezan a pasar 7, 8, 9 años y ese niño se hace profeta. Nunca maduró. Nunca Cristo creció en él, pero tengo una Biblia, Dios me habló y soy profeta. ¿Y qué empieza a generar? Doctrina. ¿Y qué empieza a pasar con esa doctrina? Es la perdición de todos los que oyen esa doctrina. Y ahí aparecimos nosotros. En ese berenjenal evangélico aparecimos nosotros. ¿A qué está diciendo? ¿Que no hay que leer la Biblia? Sí, pero ordenado, coordinado, en su justa medida, con un mentor que te la enseñe. No puedo agarrar la Biblia y ponérmela a leer por donde se me ocurre que tengo que empezar. Primeramente, si no soy nacido de nuevo. Y segundo, si recién nazco, ¿cómo puedo tener la arrogancia de creer que voy a entender esto? Si a veces, después de 20 años, no la entendemos, imagínate el que recién nace. Ese que recién nació empieza a extraviar a otro. Y no va el que le dice, no, pero vos tenés que salir a evangelizar. ¿Y con qué sale a evangelizar? Con el Dios me dijo, con la Biblia que se autoaprendió y sale, y va. Pero ahora tenés que hacer un curso de teología porque vas a ser pastor. Y ahí no sabe si es profeta, pastor, pero ya que está, salga Pato Gallareta, yo arranco, dice. Y ahí va. En toda esa ensalada
apareció alguien que de alguna u otra manera fue enviado por Dios para hablarnos. Pero que esa persona haya sido enviada por Dios no quiere decir que esté aprobada. Porque aprobado es el que está dando a conocer la imagen del celestial, no la imagen del terrenal. Porque ¿quién da a conocer la imagen del terrenal? El que le encanta el conocimiento y el entendimiento personal para jactarse de que es alguien sobre alguien. Y con esto no estoy descalificando, sino que estamos metiéndonos todos en una bolsa para salir y poder vivir de acuerdo a lo que el propósito eterno ha manifestado sobre nosotros. Y es que la razón de nuestra existencia es dar a conocer la imagen del celestial. Por eso hay algo que a mucha gente le cuesta un montón hacer, y es renunciar a haber sido mal evangelizado. Hablaba con alguien y es verdad, yo llegué de esta manera y me encanta, porque todos llegamos de diferentes maneras al Evangelio. El problema es que no tuvimos el que nos diga, no tuvimos el evangelista. ¿Cuál es el evangelista? El que te enseña hasta que podés caminar solo. No es el que hace las campañas, es el que te enseña hasta que podés caminar solo. Pero la arrogancia humana nos hace querer saber más, a veces, que Dios sobre nuestros tiempos y nuestras posiciones en la tierra. Entonces yo me merezco, a mí me conviene, yo necesito. Y vos, Dios, me tenés que enviar. Por eso, si alguno de los que estamos acá fuimos mal evangelizados, cosa que no creo, como hablábamos días pasados, Guille, en Singapur pasa eso, sé presuroso para volver a tomar la senda de dar a conocer el celestial. Porque una vez que la semilla empezó a dar mal fruto, empezó a torcer el árbol. El árbol empezó a crecer torcido y no tiene buen cimiento, no tiene buena raíz. En cualquier momento un viento lo tira. Por eso dice claramente Efesios 4, hasta que todos lleguemos. ¿Y qué significa eso? ¿Y de qué viene hablando? Para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados para cualquier lado de todo viento de doctrina. Para eso está el cuerpo, para eso están las gracias ministeriales, para eso está el acompañamiento de la iglesia, para eso está el nuevo hombre creado según Dios, para que no se pierda ninguno de los que fueron destinados a ser una imagen del celestial en la tierra. Quiero decirte que si estás oyendo esta palabra es porque todavía hay tiempo de seguir caminando en eso de dar a conocer. Pero yo tengo determinada edad, no importa, la palabra automáticamente redime lo que haya que redimir y vos vas a hacer lo que Dios dijo en menos tiempo del que vos pretendías hacerlo. Y yo. Porque acá no estamos para ver cuántos años estamos en la tierra, sino para ver cuánto impacto de Cristo generamos en la tierra. Para ver cuánto de las tinieblas retroceden por causa del impacto de Cristo que estamos generando. Nosotros no nos salvamos del infierno en primera instancia. De lo que fuimos salvos es de traer el infierno a la tierra. Y esto no es para sentirnos culpables, sino para entender de qué nos salvaron. Nos hicieron celestiales para que mi familia viva lo celestial. Para que mi entorno viva lo celestial. Me salvaron de traer el infierno a la tierra. Por eso me sacaron de una potestad de tinieblas y me posicionaron en el reino de su Hijo amado. Me dieron sangre real. Me dieron toda una genética que da a conocer el cielo. Ya no dará a conocer el infierno, es para que dé a conocer el cielo. Y un cielo que no conocemos. Agarrar la Biblia por cualquier lado nos ha hecho decirle cielo a cualquier cosa. Y aparece uno que dice, hay que orar y primero hay que atravesar el primer cielo, después el segundo cielo, después el tercer cielo, después el cuarto, hay una banda ahí en el medio, porque viste que hay una banda.
Entonces vos llegabas, vas orando y te aparece la banda cantando. Y dice, y el cuarto cielo, y el quinto cielo. Y pará, hermano, no es una carrera. No se trata de ir escalando. Por eso no me eligieron ustedes a mí. El cielo llegó a sus vidas. Ahora lo que tienen que hacer es darlo a conocer. Y vamos a abrir el cielo. Y no, porque si pecas se te cierra el cielo. Y de repente se te abre de vuelta. Y de repente se te abre. Y Dios está con el cierre. Cuando el Señor, aún estando caminando la tierra, todavía no había ido a la cruz y se había efectivizado, Él dijo, yo te aviso que de ahora en más verás el cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando. ¿O no? Señor Jesús lo dijo antes de la cruz. Eso fue efectivo en la cruz. Por eso el velo que nos separaba se abrió. Y ahora el cielo se manifiesta en la tierra. Nosotros no estamos para ir a buscar el cielo, estamos para traer el cielo a la tierra. El que va a buscar al cielo está en este, bueno y malo, porque es Babel. Babel es todo un sistema religioso. ¿Conocen la Torre de Babel? Porque a veces estoy hablando de Babel y piensan que no sé decir papel. La Torre de Babel es todo un sistema de religión. Por eso dice, fueron posicionados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Para qué te crees que fue eso? Para que lo que está ahí se dé a conocer acá. Esa es la valía que Dios nos dio. Dios podría haberse quedado solo con Cristo y no se hacía más problema. No le interesaba otra cosa. ¿Sabes qué es la Biblia? Una historia de amor entre el Padre y el Hijo. A Dios pudo Él haberse quedado con el Hijo por siempre y para siempre y no darse a conocer. Pero Él decidió compartir. Dice, no podemos tener tanto amor nosotros dos solos. Vamos a darlo a conocer, vamos a manifestar este amor. Y a los que le demos el amor, ¿sabés qué va a hacer? Los vamos a adoptar como hijos. Pero no es una adopción. Cualquiera puede adoptar. ¿Cuántos saben lo que es una adopción? Sí, todos lo saben. Cualquiera puede adoptar un chico, pero nunca va a ser de tu sangre. Te va a llamar papá, pero nunca va a tener tu sangre. En cambio, Él nos adoptó. Y dice que en esa adopción nos injertó. ¿En dónde? ¿En este? No, acá nos mete la religión. Nos injertó en en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. ¿Para qué? Para que tengamos toda su genética. Para que cuando nos miren las tinieblas vean realeza y no vean una pobre persona mendigando amor. Amado, sos realeza, pero no por tus méritos, y yo lo soy, pero no por los míos, no para salir arrogante de este lugar, sino para decir, yo no podría haberlo hecho. Su amor fue tan inmenso que me transformó en hijo y heredero. ¿Heredero según qué? Según la única promesa que Él le había hecho a la humanidad a través del Hijo. Él es la promesa. Él le prometió a la humanidad que iba a venir el Salvador. Y el Salvador vino. No, pero la Biblia tiene 3.254 promesas. Y a medida que más vamos teniendo más congregaciones y más promesas. No, amado, todas las promesas se reúnen en una sola, que era el Hijo. Y por causa de esa promesa fuimos declarados herederos. Y en esa herencia hay un rey que da mandatos. Y si yo lo oigo, yo soy un embajador de ese reino. Pero no soy un embajador por mis medios. Soy un embajador para oír y ejecutar los mandatos legales de ese embajador. Familia, yo no sé qué te está pasando, yo no sé lo que las tinieblas han logrado con tu vida, pero yo quiero decirte que si oís al Consolador, o sea, al Espíritu de Dios, que no es para decirte, ay, mi pachucho, pobrecito, eso no es el Consolador. El Consolador es un intérprete de terminología legal. Él me interpreta
al Padre, y cuando me interpreta el Padre, yo declaro lo que dice el Padre. Y cuando hablo lo que dice el Padre, esos mandatos se manifiestan en la tierra. No andes más lastimoso, no hay nada que te pueda gobernar, no hay demonio que pueda enajenar a una persona cuando esa persona es encontrada por la palabra de Dios y empieza a ejecutar los mandatos legales de ese espíritu, que es el espíritu de nobleza, es el espíritu de realeza. No hay rey que ande con la cabeza para abajo. Por eso en su momento el rey David dijo: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Dios te da dignidad. Dios te da dignidad. No sos digno ni yo por mis propios medios. No lo somos por nuestros méritos, pero sí por la gracia de Dios. Dios nos da dignidad. No para que andemos como soberbios, sino para que andemos entendiendo quién es Él y el reino que nos envió a manifestar. Salí de ese lugar, mira, yo me pararía ahí, no sé qué haría, pero salí de ese lugar de pobreza, ese lugar de escasez. No estoy hablando de dinero, ese lugar de mendigarle a este mundo que te acepte, a este mundo que te diga quién sos, a este mundo, al sistema religioso, a lo bueno y a lo malo, que digan que vos tenés valía. Dios ya te dio valor. No andes buscando hacer cosas para tener valor. Ya lo tenés y es hijo, heredero, participante de la naturaleza divina. Sos real sacerdocio. Sos parte de la realeza de Dios. Ya no tenés, amada iglesia, ya no tenés una sensación de padre. Vos ya tenés una paternidad asignada por Dios. Dios te dio esa paternidad. Dios te dio una genética divina para que la des a conocer. Salí de la pasividad. Empezá a clamar cuando viene esa circunstancia y te dice: no, vos no servís. Vienen las cosas antiguas. No las mires más, porque tenés una realeza que te corre por las venas. Dar a conocer al Padre es nuestro único objetivo de vida. Así que si hay situaciones que en tu vida hoy están diciendo lo contrario, que necesitas hacer para ser, que necesitas ser alguien, amado, amada, empezá a declararle a las cosas que vos ya sos alguien. Vos ya sos alguien. Sos hijo y como hijo, heredero. Tenés una posición real. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta posición. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Celebralo, iglesia. Celebralo. Celebralo. Gracias, Señor. Gracias por la posición en la que nos has establecido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque nos has hecho herederos sin merecerlo, pero nos has puesto, Padre, en todo y por sobre todo, porque tu Hijo está sobre todo. Gracias, Señor, por hacernos participantes, de darte a conocer en la tierra. Gracias, Señor. Yo tengo miles de motivos en función de esto para agradecer al Padre, pero oro al Padre para que el Espíritu te dé entendimiento de aquellas cosas por las cuales Él te permite agradecerle. No es que le agradecemos porque queremos, es una determinación de Dios. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por esta naturaleza que nos diste para manifestar. Gracias por sacarnos de la oscuridad al reino de tu Hijo amado. Gracias por la luz de tu palabra. Gracias por el entendimiento que estás trayendo a tu iglesia. Hay personas en este lugar que están siendo renovadas por dentro. Hay una reforma interna. No es una sensación de frescura. Es una reforma que se está produciendo en este mismo momento. En tu corazón hay una reforma que te hace saltar porque te estás dando cuenta de tu naturaleza de realeza. Quiero identificar a esas personas que están entendiendo y que vengan acá adelante. Queremos orar por esas personas, aquellos que están sintiendo en su corazón algo diferente, algo que les está pasando, algo que está clarificando el entendimiento, algo que te está sacando de la situación de mendigo
que tenías hasta hoy. Aún los que están en internet, levante ahí sus manos y agradecele a Dios porque te está renovando, te está reformando. Tu corazón está siendo reformado y no es por la emoción de un hombre, no es por el emocionalismo, sino porque hay algo, y ese algo quiero decirte que no es algo, es alguien que está pasando y es Cristo mismo, La palabra te salió al encuentro y hay una reforma en el corazón, hay una reforma. Te está despertando, te está levantando, te está sanando, te está vinculando nuevamente con la naturaleza divina. Esa reforma que se está produciendo. Oremos para que cada uno tenga más luz, más entendimiento de lo que le está pasando. Se están rompiendo por causa de esta reforma. Están cayendo muros de cárceles internas. Cárceles que había en el corazón están siendo quebrantadas. Las cárceles del corazón. Hay personas que creen o creyeron hasta hoy que Dios era un libro de cuentos, que Dios era algo, que Dios no era alguien, pero están entendiéndolo por la potencia de la palabra. Están saliendo de ese lugar de esclavitud, de ese lugar de oscuridad, de ese lugar de tinieblas. Había personas conflictuadas y por causa de la palabra de verdad está dándose a luz en el corazón la reforma que es Cristo mismo. Reforma, Él es el espíritu de la reforma. Es una reforma que transforma, es una reforma que establece, es una reforma que da conciencia de posición, entendimiento de naturaleza, entendimiento de realeza, entendimiento de quiénes somos. Date a conocer con más claridad, Padre. Declaro que todo corazón que hasta hoy fue mendigo cae bajo el gobierno de esta reforma. Es la reforma de la realeza. Estás sintiendo en tu corazón que estás dejando de ser un mendigo, un plebeyo y pasás a ser lo que siempre fuiste, pero ahora tenés el entendimiento. Es realeza, es realeza, es realeza. Es realeza, es realeza, realeza. Esta palabra penetrará cada uno de los compartimentos de tu corazón. Hay corazones partidos, pero por causa de entender realeza, están siendo reformados para ser unificados en el uno que es en Cristo mismo. Hay una potencia como nunca antes. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre corren ríos de agua de vida. Es la vida de la realeza. No tenés un Dios. No tenés un Dios. Dios te tiene a vos. Dios te tiene a vos. Como participante de su naturaleza divina. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Y todo ojo te verá. Sí, Señor. Toda lengua sí, Señor, cantará. sí, Señor. Cristo es el Rey. Cristo es el Manifesta Rey. tu cruz, Señor. Manifesta y tu cruz. todo ojo te verá. Toda lengua cantará.
estás cantando esta canción, Cristo tu que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos la palabra que estás declarando. Es el Rey. Cristo mi Rey. Es el Rey Cristo tu que nos da herencia de realeza. Reina y gobierna esta ciudad. Tu potencia, Señor. Y todo ojo te verá. Tu potencia, Toda lengua cantará. Cristo es el Rey.